Primero que todo, mi nombre es Cristian Camilo Perico Mariño, soy estudiante de Movilidad Internacional. En sí, estudio Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de Manizales. Es una de las mejores universidades de periodismo en Colombia. Me vine a hacer movilidad con la Universidad Veracruzana. En realidad estoy decepcionado de México, de la universidad, de todo. En este momento me quiero largar ya. No voy a volver a México, quiero ser muy sincero, no quiero que se ofendan, pero es lo que pasó a partir de mi experiencia. Me han pasado muchas cosas demasiado incómodas en este periodo de tiempo. He durado 5 meses y una de ellas fue lo que sucedió en Chiapas. ¿Qué sucede? En Semana Santa quisimos aprovechar los descuentos de ADO porque en Colombia no existe este tipo de beneficios y decidimos comprar tiquetes para irnos a Chiapas. ¿Por qué a Chiapas? Porque resulta que había un muchacho que era de Chiapas y que hizo movilidad a Manizales, de donde yo soy. Ahí lo conocí, teníamos cercanía y él me dijo que Chiapas es uno de los estados con mayor riqueza tanto cultural como de medio ambiente. Y de hecho pues el Cañón del Sumidero es ejemplo de ello. Nosotros compramos los tiquetes y nos íbamos el lunes, nos fuimos el lunes, todo muy bien, hicimos un recorrido excelente porque duramos hasta el sábado y llegamos a Tuxtla Gutiérrez, fuimos a San Cristóbal de las Casas, Copaya, fuimos a Chiapa de Corzo, fuimos a Comitán, Comalapa, Huixtla, Siltepec, Huixtla, Tapachula, Ciudad de Zaragoza, Ciudad de Hidalgo, Zaragoza. O sea, hicimos toda una ruta, todo un tour y estábamos muy encantados de la cultura, de la diversidad, estábamos amando el sonido de las marimbas, todo muy bien. Habíamos pasado durante el proceso de este viaje diferentes puestos de migración y habíamos presentado nuestro papel, o sea, presentábamos nuestro pasaporte. Yo llevaba mi pasaporte, llevaba la credencial y llevaba en digital el formato migratorio. ¿Por qué? Porque a mí me habían dicho que así se podía llevar. De hecho, en ninguno de los puestos que habíamos pasado con anterioridad nos habían dicho que tenían que traer físico. No habíamos tenido ningún inconveniente. De hecho, presentábamos la credencial y nos decían, ok, son estudiantes, siguen disfrutando del país. Muy bien. Pues resulta que nosotros cuando ya veníamos de regreso en Tapachula, nos subimos al bus de ADO y el bus sale. Muy bien, nosotros salimos a las 11 de la mañana. Avanzamos más o menos, no creo que fueron más de 2-3 kilómetros del terminal de ADO y en un puente como tal hay una estación de migración. Nosotros completamente tranquilos porque ya hemos pasado por esas situaciones. Nos piden los papeles, nosotros sacamos el pasaporte y se lo entregamos abierto y nos dice hay irregularidades en cuanto al sello y yo le dije no es posible porque, o sea, yo tenía tanto el sello de salida de Colombia como el sello de entrada de México y me dice es que yo entré el 26 y me decía este 6 parece raro, parece como si fuese un 9. Evidentemente un 6 no se parece a un 9 porque es todo lo opuesto, pero el asunto fue que cuando cerraron los pasaportes y vio que decía Colombia fue cuando dijo definitivamente se tienen que bajar y nosotros dijimos no es posible porque tenemos todo en regla, el formato migratorio lo tenemos acá. ¿Qué fue lo que sucedió? En Huixtla me robaron el celular, entonces yo estaba incomunicado. La que tenía el celular era Giovanna, pero aún así teníamos todos los papeles en su celular. Les mostramos los papeles, les mostramos la credencial de la universidad, que de hecho nosotros compramos los tiquetes con credencial y nos exigieron la credencial al momento de subirnos, porque tienen que verificar si en realidad somos estudiantes y somos los titulares del tiquete. Bueno, pues resulta que no les importó, dijeron que la credencial no era en realidad una identificación verídica porque cualquiera podía falsificarlo, es verdad, pero nosotros teníamos tanto la matrícula como el horario de las materias que estábamos viendo acá y eso a ellos no les importó, simplemente dijeron se tienen que bajar y empezaron a bajarnos a la fuerza. Nosotros como turistas tenemos conocimiento de que como son funcionarios públicos no podemos oponernos, entonces lo que dijimos fue ok, vamos a bajarnos, nos bajamos, nos suben a una combi con rejas. Yo trato de empezar a calmar a mi compañera porque estaba hecha un mar de nervios, ella estaba pensando que nos iban a deportar, que cualquier otra cosa nos iba a pasar. Resulta que nos suben ahí y no nos dicen a dónde nos van a llevar, simplemente el bus arranca. Solamente íbamos los dos, de hecho nos quitan nuestras propiedades, nos las dejan adelante y nos dicen se tienen que hacer aquí atrás. Bueno, pues resulta que en un momento para el bus y ya están más personas de puestos de migración, pero no nos dicen nada. Y yo ya me empiezo a estresar porque les estoy diciendo repetidas veces que nos digan a dónde nos van a llevar y ninguno nos dice nada, simplemente nos ignora.
Resulta que nosotros estando ahí vemos que hay irregularidades en la selección de los buses. ¿Por qué? Porque los funcionarios son negligentes, no tienen las competencias necesarias para eso. ¿Por qué? Porque prefieren estar chateando en el celular a parar los buses. Paran los buses al azar, no paran todos, paran el que se les da la gana. ¿Por qué? A partir de que ya no están usando el celular, ahí sí trabajan. Pero es tan probable que se suban al bus y simplemente vean las cabezas, como también es probable que le pidan los papeles a todos, o también llega a ser posible que simplemente te dicen, tú tienes cara de migrante, te bajas. ¿Qué es lo que pasó? Cuando estábamos ahí, bajaron a 2 mexicanos simplemente porque tenían cara de guatemaltecos. Y los bajaron del bus, hicieron que el bus se fuera y después ahí sí les pidieron la credencial del lector. Cuando ellos se la presentaron y por más que habían dicho que eran mexicanos, no les importó. Aún así los bajaron, hicieron que perdieran el bus y ahí sí les dijeron, váyanse. ¿Cómo es posible que hagan eso? Bueno, pues resulta que no nos querían decir a dónde nos iban a llevar. Yo me empecé a sulfurar bastante, ya empecé a ser bastante grosero y les exigí que me dijeran. Pues resulta que nos dicen, los vamos a llevar a la estación de migración. Ok, yo dije como no hay ningún problema, empecé a tratar de calmar a Joana, que era mi compañera, que también es de Colombia, que es de Cartagena de Indias, y de hecho está de movilidad también con la Universidad Veracruzana. Pues resulta que lo primero que yo hice cuando nos bajaron a empujones del bus fue ponerme en contacto con Fran Ramírez, que era el encargado de movilidad de la universidad, y le dije, no sé por qué migración nos está bajando, nosotros ya habíamos pasado diferentes puestos de migración, cumplimos con todos los requisitos y aún así nos bajaron a la fuerza. Sí. Eso se lo dije en una nota de voz. Bueno, pues resulta que yo apenas sé que nos van a llevar a la estación de migración, le digo a Joana, relájate, esto es cuestión de 1 o 2 horas, van a verificar que entramos legalmente al país. Yo tenía el pasaporte en la mano y lo que hicieron fue que nos quitaron el pasaporte, nos quitaron la credencial de la universidad y los cogió uno de los funcionarios que estaba vestido como militar de migración. Ok, pues resulta que yo le digo, relájate, van a verificar en el sistema y nos van a dejar ir. Nosotros tuvimos que esperar ahí hasta que se llenara la combi. ¿Por qué? Porque no podían hacer un viaje solo con nosotros. Entonces, hasta que cogieron a guatemaltecos y hondureños. Ok, se llenó la combi y ahí sí nos llevaron. Cuando estamos hablando de que llegamos a la estación tipo 1 de la tarde, 11:45 más o menos, y estamos hablando de que habían más de 10 funcionarios bajando supuestamente, trabajando y supuestamente mirando si en realidad habían personas migrantes. Pues resulta que nos llevan a la estación de migratoria siglo XXI, que es el nombre formal, y nos separan, mujeres a un lado, hombres al otro. Y yo le digo a Joana, nos van a llevar a una oficina, relájate porque esta mujer es muy, muy nerviosa. Pues resulta que llegamos y nos van diciendo se tienen que quitar los cordones, se tienen que quitar la correa, no pueden pasar ningún tipo de objetos porque los vamos a meter presos. Y es cuando yo me molesto y les digo, ¿cómo así que me van a meter presos si ni siquiera han verificado si yo entré legalmente? Sí. Y ahí es cuando nos entregan los papeles. Me entregan el pasaporte y otra persona de migración es la que registra mi entrada y yo le digo, vea, yo tengo el sello de salida de mi país y el sello de entrada, ¿por qué me van a meter? Y me dice, yo solamente cumplo mi trabajo. Y mientras los funcionarios que nos habían llevado estaban firmando nuestra entrada, ellos simplemente se estaban riendo, al punto que el de migración que yo ya había hablado con él y él sabía que yo estaba ahí de manera injusta, les dice, ¿qué delito cometió el colombiano? Y no fueron capaces de comentar nada, no dijeron nada. Y de hecho yo me molesté y yo les dije, el único delito que hice fue venir a inyectar capital en su estado, porque yo simplemente fui a invertir muchísimo dinero. Okay. Bueno, pues resulta que nos quitan nuestras propiedades y nos hacen firmar la entrada. Yo primero se molestaron porque yo no firmé hasta que no leí todo. De acuerdo con la ficha de entrada, a nosotros nos iban a dar un kit de aseo y nos iban a dejar hacer llamadas, lo que por ley nos corresponde. Durante 26 horas no me dieron ningún kit de aseo, las condiciones eran precarias ahí dentro. Y segundo, nunca me dejaron llamar a nadie, me tenían completamente incomunicado. Por más que yo hablaba y decía que era estudiante de movilidad, no me dejan llamar ni a nivel nacional ni internacional. Bueno, pues resulta que nos quitan las cosas y me hacen arrojar mis maletas en un montón de maletas donde dejan las de todos. Y simplemente pues nos requisan, nos dicen solamente pueden pasar si acaso una camiseta por si llegan a sudar y ya. Eso es todo lo que tienen que pasar. Me quitaron los cordones, me quitaron todo y entramos en una condición paupérrima porque primero Tapachula es de un clima casi peor que el de Veracruz. Sí. No había aire acondicionado ni ventilador, por supuesto, y estábamos hablando de que había hacinamiento en esa cárcel. Habían más de 3.000 personas ahí.
separados tanto de hombres como mujeres. Y resulta que apenas yo entré con un muchacho de Honduras que lo cogieron también cuando estábamos esperando a que se llenara la combi. Y, por cierto, el muchacho tenía VIH y necesitaba consumir retrovirales y aún así no se los dejaron pasar. Y eso era algo que nos molestó muchísimo porque yo le dije, ¿cómo es posible? Si ellos saben la condición patológica del VIH, necesitas consumir los medicamentos sí o sí. Y no dijeron que eso no les importaba a ellos, que ellos no le habían mandado a andarse revolcando con los que había querido para contagiarse, o sea, lo trataron y lo denigraron de una manera terrible. Bueno, pues resulta que nosotros entramos y lo primero que hicieron fue que nos vieron como si fuésemos carne fresca, nos miraban con una sevicia asquerosa. Bueno, nosotros entramos y yo le dije a mi compañero que se llamaba Carlos, esto es cuestión de sobrevivencia, no podemos defendernos solos, cada uno por su lado no puede sobrevivir en esto porque pues nos comen vivos, literal. Entonces tratemos de estar juntos el mayor tiempo posible. Eso fue lo que hicimos. Lo que yo hice ahí también fue que a todo funcionario de migración que yo veía con uniforme y hasta los celadores, los vigilantes dentro de la prisión, yo les hablaba y les contaba mi caso. Y encontré una persona de derechos humanos que también me escuchó y me dijo, pues lo siento mucho, pero es que llegó en mala fecha. El sábado por la tarde, sábado de Semana Santa, la gente no va a venir el domingo, le va a tocar esperar si acaso hasta el lunes o martes que venga un funcionario, creo que dijo un funcionario judicial, para que analice su caso. Y yo era como, ¿cómo es posible que me tengan en esas condiciones cuando, o sea, yo tengo todo en regla, ¿no? Bueno, resulta que le hablé a todos los guardias, a todas las personas de migración que yo veía ahí, y todo lo que hicieron fue ignorarlo. El único que hizo algo fue un funcionario que le conté mi caso y me dejó ir, y ya después me llamó y me dijo, si usted quiere que yo lo ayude, me tiene que pagar 5,000 pesos. Y no le aseguro que lo voy a sacar, simplemente es para mirar qué es. Y eso en realidad era que me estaba pidiendo que lo sobornara. Sí, claro. Entonces, por supuesto que yo no iba a pagar. Primero, porque no tenía la cantidad de dinero. Y segundo, porque por supuesto que no estaba en condiciones de hacerlo. Ya estaba injustamente metido. Estaba muy preocupado por mi compañera porque estaba sola allá metida. Bueno, resulta que estábamos allá hacinados con una cantidad de cubanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que yo era el único colombiano. Y lo otro es que las condiciones eran paupérrimas, o sea, no había nada de higiene. Los baños no tenían papeleras o cestos de basura para botar el papel higiénico usado, entonces lo tiraban donde querían. No tenían puertas, lo que eran las duchas eran espacios escuetos con tubos de agua. O sea, eran unas condiciones asquerosas. Estamos hablando de que habían celdas, pero las celdas estaban divididas por los países, y los reclusos de mayor tiempo ya las tenían seleccionadas, entonces tú no te podías meter a una celda que no conocías quiénes estaban ahí. Habían colchonetas para dormir en el piso, porque la gente tenía que dormir en el piso de tantos que habíamos, pero las colchonetas las cogían desde las 4 de la tarde y nadie, o sea, tú no le ibas a quitar una colchoneta a nadie de ellos, porque la mayoría reaccionaban de una manera muy agresiva, tenían juegos demasiado agresivos entre ellos. Bueno, las condiciones de higiene eran asquerosas, o sea, no había ningún tipo de ventilación, por lo tanto el hedor y el estupor que brotaba del sudor de los hombres era asqueroso. Teníamos que hacer fila, ahí tuve que comer por sobrevivir en realidad, porque la comida estaba asquerosa, y tuvimos que hacer fila de más de 3 horas para poder recibir un plato de comida. Y lo peor es que todos se hacinaban en un solo punto, supuestamente haciendo fila, pero en realidad lo que hacían es que aprovechaban para manosear a los nuevos. Nosotros estábamos ahí y nos hicimos atrás, pero aún así nos manosearon. Y por más que nosotros nos defendíamos, y era algo que me molestó muchísimo y que aún me sigue doliendo, por más que nosotros nos defendíamos, no podíamos defendernos a más de 15 hombres. Los cubanos eran negros de 1,90, que obviamente pues por cuestión de fuerza te iban a ganar más a ti. Y me manosearon más de 3 veces, y lo peor es que fui a hablar con los de migración. Yo estaba aterrado, les conté mi caso y simplemente se echaron a reír. Entonces ahí estamos hablando de que en realidad sentí que habían vulnerado mi integridad como ser humano, y el hecho de que yo sea homosexual no garantiza que me tengan que manosear. En la vida había dejado que un hombre me pusiera la mano encima con tanta sevicia y con tanto asco, ¿sí? Entonces eso en realidad me afectó muchísimo, al punto de que ahorita estoy en asistencia psicológica y mi psicóloga dice que enfrento un cuadro de estrés postraumático, porque en realidad no fue nada fácil lo que pasé. Bueno, pues resulta que nos metieron ahí, y creo que de tanto hablarlo trato ya como de
tranquilizarme un poco, pero en realidad trato de no pensar en ello. Es la mejor forma que tengo porque la verdad me quiero ya. Eso era lo que queríamos. De hecho, cuando salimos, nos queríamos ir ya. Queríamos cancelar semestre, queríamos perder el tema del dinero, los tiquetes, todo lo que habíamos invertido ya, porque no nos sentíamos seguros. Resulta que estando ahí, no nos dicen nada, no nos permiten llamar, por más que yo exigía mi llamada, nunca nos dejaban. El tema del kit de aseo, nunca me llegaron a dar uno porque los cubanos mandan la parada ahí dentro y cobraban por cada implemento de aseo. Negociaban con tus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque los cubanos reclamaban a veces hasta 4 kits de aseo y lo que hacían es que te vendían el papel higiénico, te vendían la crema dental, te vendían todo, o sea, no podías. Sí. O sea, ni siquiera podías tener la posibilidad de tomar agua porque, o sea, no habían garrafones de agua. Sí, una mafia interna, ¿no? Lo peor, la corrupción. Los celadores, los vigilantes, creo que los llaman acá, vendían minutos a celular cuando se supone que está completamente prohibido. Y lo peor es que ni siquiera disimulaban, sacaban el celular y ya, les pedían el dinero, ellos iban, tenían que ir a las celdas donde no habían guardias, porque los guardias estaban hasta en el techo, estabas observado completamente, porque, o sea, había una reja y los guardias también te miraban desde ahí. Y tenían que ir a llamar donde no fuera tan visible para los guardias. Bueno, resulta que también haciendo la fila, los guardias eran tan conchudos, tan descarados, que dejaban pasar algunos y les daban un billete. Entonces tú podías darle 200 pesos y no hacías la fila para, o sea, esperar tanto tiempo, sino que pasabas de primeras, como un tipo VIP. Se supone que eso no se debería pasar ahí. Bueno, nosotros entramos y lo que le dije a Carlos es que necesitaba primero hablar con derechos humanos o con un médico para que insistieran que necesitaba los retrovirales. Y aún así, sí dejaron, después de que habló con derechos humanos y con el médico, dejaron que él fuera a buscar en su maleta, en su equipaje, el tema de los retrovirales, pero estamos hablando de que él se lo tenía que tomar a las 9 de la noche y eso fue más o menos a las 7:30, 8 de la noche. O sea, estuvo a punto de patarse la hora. Y fue porque estuvo insistiendo y los dos estábamos ahí como, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y seguimos insistiendo en que nos miraban con morbo, teníamos miedo de pasar esa noche, la verdad. De hecho, aún sigo pensando en qué es lo que le habrá pasado a él, porque él era un hondureño que sí sabía lo que se iba a enfrentar y se iba a ir a Estados Unidos de ilegal. Y a ellos les dan dos opciones, o pedir asilo político, pero implica que se queden ahí un buen tiempo, llevan personas que llevan más de 3 meses, o que lo deportaran y lo llevaban nuevamente a Honduras y ya no podía volver a salir. Entonces él tenía que elegir y él estaba pensando seriamente en pedir asilo político, porque me decía que las condiciones de seguridad estaban asquerosas y de hecho él se vino para tratar de ayudar a su mamá, porque a su mamá la habían violado una noche en su casa y él no pudo hacer nada. Okay. Resulta que estando ahí metidos, yo había contactado a Frank y según eso Frank lo que hace es que habla directamente con la escuela de extranjeros en Jalapa y en Jalapa le notifican según eso había dado más la información que era otro extranjero y después se enteran porque le comunican a la directora del programa de comunicación social acá y ella le informa al profesor Carrillo, que es mi docente enlace. Entonces según eso fue donde empezaron como a hacer las averiguaciones de qué era lo que estaba sucediendo, por qué, no sé qué. Y para que no sacaran fue porque resulta que el director de migración en Veracruz es docente en la Facultad de Pedagogía y Carrillo tenía el contacto directo con él. Entonces lo que hizo fue que el director de migración Veracruz llamó al director de migración en Tapachula y le comentó lo sucedido. Y 26 horas después nos sacan.